para saludar a mi primer invitado. Luis Benavente es, como ustedes saben, analista. Él es director de Vox Populi y ha tenido la gentileza de venir esta mañana para hablar sobre lo que está pasando en nuestro país. Luis, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar. Ya no he hablado sobre los generales estos que han sido detenidos el día de ayer por robar gasolina. Y tal vez por ahí quiero comenzar, porque parecía que no tiene conexión con la política, pero hace poco han detenido a Edwin Donaire. Y Edwin Donaire era un personaje particularmente interesante, ¿no?, en términos políticos, porque sus antecedentes lo hacían notar como un personaje pues muy llamativo y que podía efectivamente recoger, cosa que pasó, el calor y el respaldo de la gente. Un ex general, un ex comandante general del ejército, pues resulta que llegó al Congreso ya con una mochila muy pesada por un caso de uso indebido de gasolina, y finalmente fue sentenciado y el Congreso lo blindó. Luego se escapó y terminó luego siendo detenido. Lo vinculo con esto que ha pasado para hablar sobre los temas de la inmunidad y lo que la política hoy día está ofreciendo, ¿no? Ya el otro día hablábamos un poco de eso aquí cuando nos reuníamos también. Pero ¿cómo tomar estos casos? Perú 21 días lo pone en su portada, dice: los alumnos de Donaire, es un personaje que llegó a la política y hay algunos otros que han seguido esa ruta. Y qué bueno que hagas esa vinculación, gracias, porque además habría varias vinculaciones, porque hemos estado durante más de 2 años, o ya 3 años, fue en diciembre de 2016 que salió la información desde la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos con el tema de Lavallato y el tema de los 800 y pico millones de dólares que había repartido en varios países. Sí. Y de ahí en adelante la agenda peruana está muy marcada por el caso de Lavallato respecto a corrupción, que es un caso que prácticamente inunda la política, pero hay otros temas en cuestión de corrupción, como este tema de narcoindultos, por ejemplo, si vamos a las etiquetas, que está ahí pendiente todavía, que ahora está reactivado y es un nuevo frente, ¿no? Y este otro tema es un secreto a voces, siempre se ha dicho que el tema de la gasolina, el tema del rancho, de los soldados, que es administrado sin compras con factura y que todo el mundo sospecha que ahí pasa algo indebido con los responsables del gasto en cada cuartel, etcétera, etcétera. Y no se diga de otras cosas, militares que ya están incluso retirados y tienen chofer, tienen automóvil, digamos, del ejército. Y me ha pasado, y he podido ver en algunos casos, que los llevan, por ejemplo, a trabajar en su casa, que les arreglen todo a sus familiares, como si fueran, digamos, casi dueños, digamos, de la voluntad de sus chicos, ¿no? Y todo esto se ha normalizado. Hace unos años recuerdo una noticia en que como gran éxito se comunicaba que se reducía de 100 a 90 millones de soles el gasto para entregar automóviles a militares. Sí, pues. Pero ¿por qué tenemos que gastar un sol en automóviles a militares? Sí, pues. Yo comprendo que el jefe militar requiere un automóvil por seguridad de él, por seguridad de la institución, por seguridad del Estado mismo. Y requiere no solo eso, sino vigilancia y un gasto en los importantes dignatarios públicos, ¿no? Ahora, pues uno ve nomás el monto. 3 millones de soles en gasolina repartidos entre 4 generales. ¿Cuánto de plata estamos gastando para una cosa que es en la práctica inútil? Porque si tú te puedes robar 3 millones de gasolina es porque no necesitas toda esa gasolina para nada, ¿no es cierto? O en realidad estamos de un alto nivel de indefensión justamente porque se llevan la gasolina. En cualquiera de los dos casos es un escándalo, ¿no? Y también podemos suponer que el presupuesto de gasolina es realmente gigante. Claro, porque si te puedes robar 3 millones, es decir, ¿cuánto de presupuesto debe haber para ese fin solamente? Claro, entonces yo creo que es un tema que debe saltar. Ayer el ministro de Defensa ha sido claro en un mensaje anticorrupción, ha hecho lo correcto políticamente, pero creo que es un tema pendiente todavía sobre estas irregularidades o actos de corrupción en las Fuerzas Armadas. Claro, yo lo vinculaba con Edwin Donaire porque Edwin Donaire llegó a ser congresista y a propósito de su caso y de la negativa del Congreso por ejecutar una resolución judicial que ya lo había sentenciado por este caso, no por este caso, pero por un caso similar a se discutió a raíz de ese el tema de la inmunidad parlamentaria. Y si bien es cierto, es un tema importante a discutir, hay algunos que también están candidateando, demagógicamente centran todo su discurso en la inmunidad parlamentaria y en reducir el sueldo. ¿Eso es lo único, Luis, que, digamos, la oferta del Colar nos puede proveer en el debate por estos días? Ya, eso creo que hemos conversado un poquito sobre eso.
Siempre los candidatos tienden a manejar las cosas poco profesionalmente, muy intuitivamente. La calidad de la política, pero es muy baja. Ajá. Hay mucho candidato improvisado. No son candidatos que tengan una línea de carrera de 5, 10, 15, 20 años en un partido, que hayan aprendido lo que es la política y ahora sean candidatos. No. La mayor parte son improvisados. No saben hacer política y creen que repartir o dar ofertas electorales como quien reparte cartas de la baraja de dar votos. Y eso no da votos. Sí. Porque la gente no les cree, simplemente. Sí, ¿no? para comenzar. Y los va a poner en el mismo saco de los demagogos que prometen un montón de cosas para entrar y que después se olvidan, ¿no? Yo creo que hay muchos temas, pero lo de fondo, creo que es que el candidato debe encontrar una manera auténtica de dar confianza, de que le crean. Ajá. ¿No? Eso de dar grandes promesas al final sirve para muy poco o para nada, ¿no? Despertar realmente confianza, conectarse con la ciudadanía, decirles qué es lo que quieren hacer, pero más que eso, decirles cómo lo van a hacer y darles mensajes para demostrarles que pueden confiar en ellos. Ahora, No es fácil, pero ese déficit de conexión que resulta, digamos, llamativo, porque se produce después del gran entusiasmo de la gente por el cierre del Congreso. Si uno vincula las dos cosas, uno diría, ¿no es cierto? La gente lo que quería era que ese Congreso se disolviera a como dé lugar porque ya no era representativo, porque daba vergüenza. Pero el paso siguiente, lógico sería, voy a estar entusiasmado de con mi voto armar un nuevo Congreso que no se parezca a eso. ¿Por qué no hay ese ánimo? ¿Es porque, digamos, la oferta es deficitaria, porque la gente se quedó satisfecha con la institución y no importa que salga, o porque todavía está en una etapa donde la gente cree que todavía no comienza el proceso y que hacia la última semana de diciembre y las 2 o 3 siguientes de enero realmente vamos a estar ya inmersos en un movimiento distinto? Claro, que es lo que siempre ha pasado, siempre dejamos para el final la decisión y el interés. El promedio de varios estudios durante más de 20 años que hemos hecho, en los que he participado, es que el 50% más o menos decide en el último mes. Sí, pues, Entonces, después de Navidad ya corre el último mes, ¿no? Por eso es que no hay entusiasmo, porque en general es un país donde no hay gran cultura política, grandes niveles de participación política, ¿no? Pero creo que también sigue siendo la falla de los partidos de no haber hecho procesos más eficientes, de no haber filtrado mejor, de no haber promovido al interior mejores candidatos. Ahora, yo sí confío que entre lo que hay, que ahora lo vemos como una masa un poco amorfa todavía, sí. porque hay mucho nuevo candidato, y ese es otro factor de por qué no hay más entusiasmo. Porque, o son no los lo que conoce. claro, y los que conocemos son los que empañan la política, los que la gente rechaza, detesta, ¿no? Sí. Que ya no repito los nombres, pero son ya casi, no sé, figuritas de un álbum de terror para los peruanos, ¿no? Tú pondrías una figurita cada uno de ellos, es el terror en la política, pero así los ve la gente, ¿no? Sí. No, y además esos son los que primero se están haciendo notar. Claro. Ellos pretenciosamente en la idea de cuanto más rápido sean visibles, de repente van a conseguir más adhesión, pero para la gente es cuanto más visibles, más rechazo para ellos. Exacto, ¿no? Fue a la inversa de su pretensión, ¿no? Ahora, el pequeñito porcentaje de apoyo que tengan es suficiente para entrar. Sí, si el partido pasa la valla. Sí, claro, ¿no? Sí, eso es verdad. Porque todos los demás son desconocidos en la política. Claro. O son conocidos en ámbitos muy cerrados, muy pequeños. Claro, inclusive esos rechazados y pequeñitos tienen más posibilidades, por lo menos de inicio, porque son más conocidos en términos de su logo y ellos como personas. Claro, y la gente muchas veces vota por posicionamiento, por recordación, y ellos ya están ahí. Ahora, porque es verdad, y Luis, tú debes haberlo revisado, si uno evalúa las listas, yo creo que la mayoría, hay gente interesante, o sea, no todo es mal, lo que pasa es que, claro, no son conocidos. Yo me he sorprendido en algunas listas, gente inclusive con la que yo discrepo, pero me parece que le podría hacer bien al próximo Congreso, ¿no? Sí. Hay que revisar bien, es verdad, hay que revisar bien. Hay gente realmente de primera, es cierto, en distintas listas, independientemente del color ideológico que pueden tener, ¿no? Hay gente muy buena. Ahora, esa gente no es conocida por el gran público. Si hacemos nuestro trabajo en serio, sí podemos tener un mejor Congreso. Esa gente es más conocida para una élite de peruanos, que no pasamos del 5% que los conocemos, y ustedes, ¿no?
Ahora ellos tienen ese reto, porque ya entraban a la política, de hacerse conocidos, de hacer campaña, de entrar y además con condiciones difíciles, ¿no? No es fácil conseguir apoyo de campaña, Sí. el apoyo está demasiado vigilado después de todo lo Justamente, vivido. eso es una de las cosas de las que se deben arrepentir, ¿no? Que esto haya salido antes de esta campaña porque ya no van a poder así Claro. nomás inyectarle plata, ¿no? Pero también es un reto al ingenio, Sí. a la inteligencia, a la capacidad política que puedan tener. Sí, no, ayer por ejemplo veía que en un partido político han incorporado a Brian, que es un chico con síndrome de Down, para participar. Él practicó acá en el IDN, un chico muy brillante, ¿ah? Muy bueno, y lo han acogido en una lista, por ejemplo, porque además es comunicador social, es una persona de primera. Pero bueno, en fin, hay que revisar todas las listas. Pero entonces tú lo que dirías es que, como todas las veces ha sido, vamos a seguir el patrón, decía hacia el final de la campaña, que estás pensando que va a ser cuando las 2 últimas semanas Sí, antes de la elección. después O sea, de la Año campaña Nuevo. empieza en enero, digamos. Sí, Antes sí, no. sí. Esa es una etapa de calentamiento. Los candidatos están yendo mucho a bases, a comunidades, en la costa, en la sierra, en todo el país, ¿no? Los medios les están dando bastante espacio. Yo escucho Sí, cada sí, rato sí, con sí. entrevistas a candidatos que no son conocidos, que por primera vez que empiezan, creo, un medio de comunicación. Se está haciendo lo posible y a la vez creo que el resultado va a ser favorable porque el resultado final, algunos de esos que estamos hablando que forman parte de la masa crítica de la sociedad peruana van a ser elegidos, ¿no? Sí, y en el caso también hay que hacer una diferencia, ¿no? Porque nosotros solemos ver Lima, y Lima pues es muy grande, y en Lima hay muchas listas, y en las listas hay mucho desconocido, entonces ahí como que se diluye. Pero en las regiones la campaña está ya tornándose de otros colores, ya hay personajes que aparecen con más nitidez, Sí. con altas posibilidades, algunos por peso propio y otros por logo, ¿ah? Yo he estado, Sí, por sí, ejemplo, sí. en Loreto y Tacna. Acción Popular, por ejemplo, aparece Sí. con Sí. altas posibilidades. En Ica, acabo de estar, hay movimientos más bien locales que se están vinculando a los partidos Sí. nacionales que van a jalar gente, ¿no? Ahí hay varias cosas en lo que dices. Uno es el tema del logo, la marca, porque al no haber candidato presidencial que arrastra voto, como en las elecciones parlamentarias regulares, entonces no hay esa gran figura, entonces va a tener más peso esta vez la marca del Sí, pues. partido, el branding, el partido, eso es lo que va a tener mucho más peso. Ahora, respecto a hacer campaña en regiones, es mucho más fácil. En Lima son cerca de 8 millones de votantes, ¿no? Hay regiones muy pequeñas de 100.000, 150.000 votantes, tipo Tumbes, Moquegua, Tacna, Pasco. Sí. Ahora, hay regiones que sí son complejas, porque Sí. tienen muchas provincias y muchas rutas y muchas dificultades de comunicación para hacer campaña, Sí. tipo Ancash. Ancash Claro. es tremendo. Y claro, que tiene costa, sí, sierra, tiene, sí, pues, es tiene más más de 20 complicado. provincias y las comunicaciones son No, y además hay difíciles. algunas regiones que tienen, por una tradición, cierto posicionamiento más, por ejemplo, hacia la reclamación y la izquierda, si uno quiere, como el sur, ¿no? Claro. Cusco, Puno, Sí, esa zona. sí. Y ahí, claro, eso es otra cosa que hay que ver, ¿ah? Por ejemplo, hay agrupaciones políticas que en Lima no tienen ninguna posibilidad, pero en otras regiones sí van a tener. Sí, claro, Porque han sí. puesto candidatos que son muy conocidos. El asunto es el 5%, pues, si Claro, pasan o no. pasar la valla, de Sí. acuerdo. Sí, yo creo que hay regiones que son más complejas. Cusco es bastante Sí, compleja. sí. Madre de Dios es una región muy chiquita, pero las comunicaciones son muy difíciles. Para Claro. irte de una provincia a otra, por ejemplo, para irte de Tambopata, cuya capital Ajá. es Puerto Maldonado, Sí. tienes que ir a Cusco y de Cusco Es verdad. llegas a Tahuamano, Sí. a otra provincia de Madre de Dios. Exactamente. Y allí que tienes 5.000 votantes y esto Dispersos, es... claro. Ya, pero bueno, hay que hacer. Ahora, hay regiones que pueden ser complejas, como Arequipa, que es bastante grande, pero donde hay una gran concentración, a pesar que Arequipa tiene una buena cantidad de provincias. Cerca del 75% de votantes están en la provincia de Arequipa. Sí, Entonces, sí. claro, si no tienes presupuesto, te concentras ahí. Ya no tendrías que ir a Carabalí, que está tan alejado. Claro, pero puedes también, en esa misma lógica, por ejemplo, de Arequipa, algunos concentrar su campaña en el casco más urbano arequipeño, que es muy grande,
pero otros más focalizados, por ejemplo, en la lógica Tía María, justamente en esos distritos, y de ahí sacar un congresista o dos. O sea, es decir, es más complejo de lo que podría ser. Pero ahí sí están ya saliendo caras con más posibilidades. ¿Ah? Yo creo que la región se mueve con otra intensidad, ¿no? Es interesante porque, por ejemplo, a ver, tú mencionas el caso de Tía María, estamos en la provincia de Islay, donde hay unos 40.000 votantes, 20.000 están en Mollendo. En Cocachacra hay 3.000, 4.000, que es una zona más complicada, ¿no? Pero puede ser suficiente para que un candidato en esa provincia capitalice esa zona y que en la repartición pueda entrar, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero ya depende mucho, eso te lleva a la estrategia de cada candidato, ¿no? Digamos que hay una estrategia intuitiva, fácil, que la manejan y muchas veces la manejan bien porque uno sabe dónde está su Ahora, pero tú que eres experto en esto, ¿ves una estrategia partidaria acompañando a los candidatos o ves a candidatos cada uno buscando la mejor manera de sacar lo suyo? No veo una estrategia partidaria, no hay claramente. Cada uno pelea por lo suyo a su manera. Y por otro lado tampoco tienen un presupuesto, porque una estrategia tiene que ser con inversión publicitaria necesariamente, ¿no? Pero es que no, y por otro lado creo que tampoco lo están viendo, pues no tienen mucha lucidez y el trabajo de comunicación política en el Perú está en pañales. Estamos en cero, somos unos bebés de la comunicación política, ¿no? Y ahora, como te digo y como tú ya lo habías dicho, la marca partidaria va a ser mucho más importante y ya está ocurriendo. Y no ahora, hace 14 meses, en las elecciones que ganó Muñoz en Lima, por ejemplo, una encuesta que hizo Voz Populi un mes y medio antes, Muñoz tenía 3% de voto y Acción Popular tenía 5%. Tenía casi el doble que el candidato. ¿no? Y ahí, porque las condiciones son más o menos parecidas, ¿no? O sea, lo que ocurrió en octubre del año pasado es muy parecido a lo que va a ocurrir ahora, en la medida que los partidos tradicionales, los que están más vinculados, los que sus líderes están más vinculados a la corrupción, en fin, o a las denuncias recientes, no van a tener mucha opción, ¿no? Y los otros son los que van a tener alternativa. ¿Keiko Fujimori libre es un factor que ayuda o, digamos, le puede complicar al fujimorismo en sus distintas versiones que está participando? ¿Por qué digo? Porque alguna gente decía, sale, ya ha decidido no participar, pero sale con una lógica de victimización, es decir, de maltrato, 13 meses, injustamente. Pero justamente cuando sale, se conocen todas las cosas que se están conociendo, la declaración de Salaverry, la de Camayo, y bueno, digamos, ¿cómo ves esa relación? Es una pregunta difícil, ¿sabes por qué? Pero es una buena pregunta, es una pregunta simple también, ¿no? Es obvia la pregunta, ¿no? Pero es bien importante y es bien difícil de responder, porque uno puede responder por instinto rápidamente, yo te puedo dar mi respuesta con cierta lógica, pero a veces yo me quedo pensando, uno confunde la realidad con sus deseos. Sí, pues. Y pasa mucho. Uno suele decir. ¿Por qué? Porque hay un rechazo al fujimorismo y dices, no, Keiko, cualquier cosa que diga, le van a hacer apanado y la van a golpear y la va a perjudicar al partido. Esa es la reacción de alguien que no comulga mucho con el fujimorismo y ahora, pensándolo bien, ella ha salido victimizada y ha salido muy light. Muy sonriente, muy llevadera, sin resentimiento, con una imagen familiar, la foto con Marc, las chicas que crecieron, son niñas, etcétera. Entonces ha salido con otra imagen. Ella manejaba mucho esa imagen. Hasta el 2016 ella le daban duro en entrevistas en televisión con el tema de su padre y dribleaba muy bien. Surfeaba en aguas movidas sin caerse, respondía bien. Después ya se volvió un poco malhumorada y eso no le ayudó, ¿no? Yo creo que sí, finalmente analizando bien, puede ayudar un poco al partido, ¿no? Pero su salida también tiene que ver con todo ese tema de Camayo, Salaverry, de y los empresarios, ¿no? Que han dado plata. O sea, eso al margen de inclusive de la adhesión fujimorista. Yo he conversado el fin de semana con una gente muy vinculada al fujimorismo, que no vinculados partidariamente, pero vinculados ideológicamente, si uno quiere, que dicen, oye, ya pues, o sea, tanta plata le dieron a Keiko, o sea, ya empiezan como a molestarse por eso. Y entonces es una cosa que puede complicar. ¿Y cómo ves el intento o el interés de Solidaridad Nacional, que alberga algunos fujimoristas, entre ellos Rosa Bartra, que ha sido un símbolo del fujimorismo en los últimos tiempos, de quererse distanciar más bien del fujimorismo? El discurso de su secretario general es, cuidado, hay que decirlo con su nombre, los montesinistas son los que están atrás, no nos confundan nosotros con los fujimoristas. Ahora, yo no entiendo bien esa lógica, ¿no? Porque ella era muy emblemática, lo que uno puede suponer, o alguna información es que hubo algún enfrentamiento interno. A la larga,
van a coincidir políticamente, ideológicamente en muchos temas. A la vez, esos partidos, si logran pasar la valla, tipo Solidaridad, van a entrar a manejar una agenda presidencial. Ajá. Porque las cosas las vayan por ahí, y eso no necesariamente va a ser juntarse con Fuerza Popular, porque más bien van a colisionar porque van a ir tras el mismo mercado de votantes, Ajá. tras los mismos votantes, ¿no? Yo no llego a entender lo de Bartra totalmente. Muestra una afinidad del partido con Fuerza Popular. Finalmente, sí, diría que fue una oportunidad de Solidaridad de renovarse, de mostrar una nueva cara, de pasar a una alternativa, ¿no? Porque Bartra, digamos que es muy emblemática en el fujimorismo, tiene mucho rechazo, tiene también sus seguidores. Sí, claro. Y es una mujer que da la batalla, que es Sí, informada, sí, sí. que tiene coherencia. No la vas a comparar con Becerril. No. O sea, con desde, Aramayo, ¿no? desde su ubicación, Sí. o sea, representa muy Sí, bien sí, a sí. ese sector. A mí, o sea, yo discrepo Sí, todo sí. lo que dice, Claro. pero efectivamente, inclusive hay algunos decían que podría haber sido la candidata de Fuerza Popular el 2021, ¿no? O sea, pensando en eso, y parece por ahí hubo discrepancias. Pero también condensa y representa ese Congreso disuelto. Sí, claro. O sea, claro, de hecho claro. el fujimorismo la saca un poco para que, me parece desvincularse, pero pone a Marta Chávez, pues. Forma parte de ese álbum del terror, ¿no? Sí, para sí. el votante, ¿no? Claro. Pero bueno, lo que sí te digo es que me parece que Solidaridad perdió una oportunidad de renovación, de dar una nueva propuesta, ¿no? Porque se está alineando con algo que está cuestionado en el Perú. Entonces, si estás mirando la política de cara al futuro, a las presidenciales de 2021, y si quieres ir más allá, creo que el país demanda renovación, ¿no? Y eso va contra esa demanda popular. Sí. Y en el caso del presidente de la República, que otra vez se repite un poco lo que ha sido su actuación después de haber hecho un hecho político significativo, la disolución del Congreso, antes el referéndum y todo, entra pues a una etapa de adormecimiento clamoroso, ¿no? Porque ahora está como flotando, pero ya hay algunos cuestionamientos severos y desde mi punto de vista atendibles de lo que pasó en su gestión como gobernador, que se están trayendo a discutir ahora, y su reacción, más allá de la declaración que ha dado, pues no es muy coherente, porque están imputándole a uno de sus principales, si no el principal ministro, el haber estado involucrado a esto. Y previo a eso ha tenido lo de Petrosi, que también cruza una línea pues de libertad de expresión que nadie debería pasar, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí? A ver, yo diría que Trujillo tiene que renunciar. Está prácticamente al borde de una investigación fiscal. O sea, Sí. todo conduce a que la fiscalía, y él no tiene inmunidad. Sí. Y si lo procesan, el país no se desestabiliza, ni ese tipo de argumentos a favor de la protección de la inmunidad presidencial para evitar el caos político, que puede ser valiosa, válida, no sé, se puede discutir hasta unos límites. Y el 29 de julio del 2021 el presidente Vizcarra rendirá cuentas a la justicia. Ahora, ya es un cuarto ministro cuestionado. El gabinete de Ceballos, ¿cuánto tiempo lleva? No cumplió 3 meses, creo. Sí, ¿no? Y 100 ya días le volaron escuché 3 decir ministros. 100 días le escuché decir ayer a Vicente Ceballos. Ok, ya volaron 3 ministros y se viene al cuarto. Es demasiado. Sin Congreso, sin comisión investigadora, sin O sea, puro subcomisión. dedo a los pies, claro. Ya. Y también, pero ahí hay otra cosa bien interesante. Glatzer, me parece que es la acción de la opinión pública, de los medios de comunicación. Todos estos están cayendo por cuestión de los medios, las investigaciones periodísticas, la presión periodística, las redes sociales, etcétera, ¿no? Y la sociedad civil de alguna manera está ahí, ONGs, en fin. Sí. Yo creo que justo al no haber contrapeso del Congreso por las razones que conocimos y que yo creo que el Congreso se autodisolvió más que fue disuelto, sí se requiere políticamente un contrapeso y ahora la prensa y la opinión pública están tomando nuevamente un rol muy importante y sería el cuarto ministro, lo cual también hablaría un poco de la falta de lucidez, eficiencia del presidente para buscar ministros, ¿no? Si queremos hacer campañas para que el poblador común y corriente elija bien, el presidente también tiene que elegir bien a sus ministros. Sí, ahora, pero en términos prácticos, ¿qué cosa es lo que puede eso suponer? Porque de aquí hasta febrero, que se instala el próximo Congreso después de la elección, o sea, estamos hablando de 3 meses, donde puede haber crítica, puede haber exigencia, pero no hay posibilidades de que se le pueda
en ese sentido, obligar a que tome la decisión, que es distinto a una interpelación y a una censura. ¿Qué cosa es lo que ya se va a Trujillo? Pero Vizcarra cambiará eso que ha sido, digamos, la sustancia de su manera de acercarse o de tener sus colaboradores. Él, digamos, busca gente muy cercana, porque traerse a Trujillo después de que salió de un gabinete cuestionado también, es muestra de que tiene con él un vínculo particularmente intenso, ¿no? Con él. Y es más, ahora que sabemos lo del 31 de diciembre del 2014, hasta puede dar pie a sospechas más peligrosas, más profundas, de temas de corrupción, porque la mente vuela y la política también es el arte de la sospecha permanentemente. No, además, claro, lo que dice la justicia es ya en determinado momento poco relevante para lo que la gente se hizo en su cabeza, ¿no es cierto? Claro, Cuando la gente ya dice, este es un corrupto, y ya olvídate, la resolución judicial no te resuelve nada, por más que sea favorable después. Es una situación complicada. Ahora, yo creo que él tiene un equipo ahí, se habla de un argentino, de otra gente. Creo que sí, tiene un equipo que lo ayuda en temas políticos y de opinión pública, ¿no? El Vizcarra hasta el 28 de julio del año pasado era otro. Sí. Y el 28 de julio, cuando se fue contra el Congreso, cambió totalmente. Era un presidente casi anodino hasta ese momento. ¿Es verdad? Que cuando hablaba repetía los titulares de los medios, y ahí no pasaba, verdad, ¿no? Sí. Ya, ahí tuvo una agenda política, le puso la puntería al Congreso, sintonizó con los peruanos, convocó a referendo, carambas, sorprendió y ganó muchos respaldos, hizo muchas alianzas y eso le dio fuerza, ¿no? Sí. Luego ha contraatacado con el Congreso, ¿no? Sí. Porque viene el tema de la cuestión de confianza, todo lo que conocemos, disuelve al Congreso autodisuelto, entre comillas, se había autoherido. Y ahora como que se le acabó la agenda, ¿no? Sí. Pero creo que... Ha intentado, digamos, una segunda parte pechando a los empresarios después de que estos dieron cuenta de que habían aportado a Keiko, ¿no? De acuerdo, pero claro, pero y en el camino tienes lo de Moquegua y esos pagos el último día de su gestión, tienes lo de Villanueva, que también es un elemento nuevo. O sea, digamos, ¿cómo te defiendes de haber tenido a alguien que era claramente corrupto a estas alturas, digamos, quien busca obstaculizar la justicia no es porque es inocente, ¿no? Él sabe que ya está perdido y era tu hombre cercano, el que generó las condiciones para que tú seas presidente. Exacto, el socio que hizo caer a ahora, es verdad, eso no lo hace corrupto a Vizcarra, no, pero lo hace alguien que tiene que explicar lo de Villanueva. Claro. O sea, no puede decir simplemente cualquier funcionario caiga quien caiga. Sí, ahora, yo lo que digo es a que él va a buscar con su equipo nuevos espacios de acción comunicacional, política, de cara a la ciudadanía para recuperar el espacio perdido, ¿no? Todos decían que la calle es la bancada de Vizcarra, sí. ¿de acuerdo? Va a buscar eso, pero está ahora sufriendo golpes, ¿no? Sí. El mismo hecho de que el ministro Petrosi caiga tan rápidamente, el mismo hecho que su propio presidente del Consejo de Ministros convoque a Petrosi, en fin, están mostrando eso, ¿no? Yo no sé qué va a hacer, pero va a buscar algo, de hecho, sí. ¿No? Si yo especulara. Se fue contra los empresarios, pero no era suficiente y es algo aislado. No es como su acción contra el Congreso, que es algo mucho más sostenido, ¿no? Vamos a ver si aparecen empresarios que no pagan impuestos y que la SUNAT no dio a conocer esa información y eso entra a un proceso más fuerte fiscal. Podría ser. Tendría que ser una acción mucho más fuerte en cualquier caso. Claro, pero el asunto está que a diferencia de lo que pasaba hace 1 o 2 meses, él cada vez controla menos la situación. Porque antes con el Congreso en funciones, haciendo, digamos, de verdad un trabajo que a Vizcarra le favoreció y le facilitó su acción política de manera a veces intensa, pues ahora ya tiene lo de Villanueva, ya lo tiene la denuncia de Moquegua. Ya la UNESCO acaba de decir de que por qué no hacen el estudio, digamos, para el caso de Chinchero, que todavía no da elementos de que sea viable. Hay una nueva ministra de Cultura que se va a inaugurar resolviendo eso. Y Chinchero para Vizcarra es el caso que quiere sacar a como de lugar, pero a la vez tiene el antecedente de todo lo que significó el caso Chinchero. O sea, tía María está ahorita medio tranquilo, pero ahorita ya en campaña va otra vez a calentarse. Entonces... La semana pasada fue una semana de terror para el presidente por todo el tema de Villanueva, el tema de Moquegua, los 41 millones de dólares, el ministro que caía. Fue su peor semana desde que entró a la presidencia, definitivamente, ¿no? Y estará preparando algo, no sé con qué va a salir.
está debilitado definitivamente, pero también vienen la fiesta siempre baja el ánimo. Tal vez él opte por algún recurso que es renovar gabinete. Ajá. Si él y su equipo hicieran un análisis, requieren ministros empoderados, ministros de carácter, ministros con liderazgo, no ministros anodinos. Es más, eso Ya, pero ahí estás describiendo otro Vizcarra. Claro. O sea, él tendría que cambiar. Claro. Así como cambió el 28 de julio del año pasado, Claro. él tendría que cambiar Sí. para reclutar gente así, porque lo que ha querido reclutar es lo que tiene. Claro. Ahora, yo no voy a cuestionar tampoco el fondo de la calidad ética profesional de los ministros. No, Pero o la sea, política digamos, es política, requiere gente con carácter, mira, con fuerza, yo con conozco liderazgo. a buena parte de los ministros, los conozco personalmente y creo que me parece una excelente persona, Sí, excelente sí, profesional. sí, sí. Pero estamos hablando de qué cosa es lo que le conviene al país y lo país. que le conviene al presidente en un Sí. momento en el que está siendo, digamos, cuestionado. Y ves, si pone ministros débiles, lo que hace es él ponerse más vulnerable Claro. y ser el fusible que vuele más rápido. Si pone ministros empoderados con carácter, Sí. entonces él deja de ser el ¿Y centro. Ceballos debería estar en el centro, por ejemplo, de su evaluación o no? ¿O Ceballos sí es alguien que... Sí, le está aportando bastante porque Sí. Ceballos es coherente respecto a lo que plantea, pone el pecho cuando tiene que ponerlo, da el mensaje. Es más, un rol fundamental del presidente del Consejo de Ministros es ser vocero del gobierno, cumple esa vocería, ¿no? Pero yo creo que requiere otros ministros para atraer y jalar la atención por otro lado, y él más bien tendría que entrar a una etapa de perfil más bajo, ¿no? De no exponerse, porque tiene cosas muy complicadas delante. Sí, para terminar, Luis, termino con algo que tú mencionaste al comienzo y es la marca, Lavallato, digamos, en la política en el Perú en los últimos tiempos, que ha terminado siendo muy clara, muy fuerte, ¿no? Y ya los fiscales están en Brasil. Vamos a tener de aquí hasta final de semana novedades seguramente, porque ahora han ido con información nueva. Van a preguntarle sobre los aportes de los empresarios, van a preguntarle sobre las delaciones que dio Nava, van a preguntarle, digamos, un sinnúmero de cosas. Y es media docena de directivos de Odebrecht que van a hablar Por esta eso, semana. No, sí, claro, o sea, digamos, ¿no? Hoy día ya no es solo, o sea, es una cosa más comprensiva. Martorelli, ese que tiene información Sí, de es decir, Villanueva. y ha sido una virtud, me parece, del Ministerio Público, porque a los dichos o a las limitaciones que ha planteado los testimonios de Barata y otros, han abierto el espectro y están preguntando a los otros que pueden saber. Entonces, no hay manera de que esta vez los fiscales no se vengan, no sé si con todo, pero con mucho más de lo que tenían ahora. Y eso va a impactar también, imagino, ¿no? Y con varios temas, ¿no? Como Sí. bien dice el tema de Nava, el Villanueva. tema de Keiko, Villanueva, ya no es una cosa monotemática, en cualquier momento se reactiva el tema Toledo, que Sí. está en Estados Unidos, hay otros temas ahí pendientes, Castañeda Ocio ya tiene impedimento de salir del país, en fin, ahora en estos días también han dado nuevos impedimentos de salida, han dado nuevas prisiones Sí, preventivas, como que el tema se está diversificando y en algunos casos se está saliendo del marco directo de Odebrecht, ¿no? Ajá. Está entrando a otros espacios, como el tema de los militares, por ejemplo. Ahora, eso va a ser importante en el marco de lo que se va a discutir los próximos días, ya cuando la campaña se intensifique, lo que venga de Odebrecht ahora. Sí, porque de alguna manera va a impedir que emerjan públicamente esos nuevos candidatos. Yo creo que por negación, por ausencia, va a influir, ¿no? Porque va a jalar mucho la atención, ¿no? Y de ahí empalmamos con Navidad, donde la atención y el ánimo está en otra cosa. O sea, entonces la característica de logo conocido y los menos contaminados por Lavallato ya tienen como dos Sí. puntos encima del resto, digamos, Sí. en términos de Sí. lo que puede ser su despliegue en estas elecciones. Sí. Y eso tendría que decirle a los líderes partidarios nacionales, a los comités políticos nacionales, que deben hacer campañas para el partido. Claro. Independientemente de los candidatos, deben fortalecer más ante la opinión pública al partido y encontrar la manera, porque toda campaña publicitaria es cara y no hay presupuesto. Y yo no creo que los aportantes de campaña estén muy entusiasmados a dar dinero después de todo lo que estamos no van viendo. a dar. No estarán ahí con un cierre, un candado en sus billeteras. Luis Benavente está con nosotros. Luis, muchísimas gracias, como siempre, por Gracias. venir a conversar Gracias. con nosotros.